Y ahora les voy a pedir que abran su Biblia en Gálatas 2:20. Un versículo que muchos lo conocen, ¿no? Es un versículo muy conocido. Vamos a hablar hoy construyendo la vida de Jesús. Vamos a leer el texto, Gálatas 2:20. Dice, está hablando Pablo, es el escritor aquí de esta carta, y él hablando a los Gálatas da este mensaje: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hace 8 días el pastor Julio les habló acerca de la mente de Cristo. Y yo creo que este es como un complemento importante que tenemos que aprender, ¿verdad? Es importante tener esa mente de Cristo, pero también es importante que construyamos la vida de Cristo. Pero ¿en quién vamos a construir esta vida de Cristo? En nosotros. En cada uno de nosotros tenemos que construir esta vida de Cristo. Así que hablar de construir la vida de Cristo en nosotros, en nuestra vida cristiana, es hablar que Cristo sea formado en cada uno de nosotros los creyentes, su carácter, su forma de pensar, su forma de amar, su forma de perdonar, de hablar, de actuar, de servir, su forma de tratar a los demás. Construir significa edificar. Construir significa desarrollar, levantar, hacer crecer, y es un término sacado de la construcción, de la ingeniería, ¿verdad? Construir. En este pasaje que leímos de inicio, Gálatas 2:20, nosotros podemos notar claramente que lo primero que Pablo, el apóstol, nos dice a usted y a mí es que para poder construir la vida de Jesús en nosotros es necesario, en primer lugar, crucificar, hacer morir nuestro viejo hombre. Si usted y yo no crucificamos, no hacemos morir nuestro viejo hombre, este va a seguir gobernando en nuestra vida, en nuestra conducta, y la conducta que presentaremos seguirá siendo la del viejo hombre, no la del nuevo hombre en Cristo. Déjeme ponerle un ejemplo. Una persona en una ocasión me pidió consejo porque se casó con una mujer que supuestamente ella era cristiana. Ella se congregaba en cierta iglesia, y cuando se casaron los dos, pues fueron a este lugar donde ella se reunía. Unos meses después de casados, ella le dijo a su esposo: yo nunca dejaré de ir a bailar y tampoco dejaré de tomar. Y tanto fue esto así que el esposo las primeras veces la acompañó, después en su conciencia se sentía tan mal que dejó de hacerlo, pero ella se iba sola a bailar y a tomar. Y llegaba hasta el otro día como a las 9, 10 de la mañana. Entonces el esposo un día le dijo: oye, eso no es de un cristiano. Y ella le decía: yo soy cristiana, a mí no me digas otra cosa, yo soy cristiana. Yo preguntaría: ¿qué vida de Jesús ha construido esta mujer? ¿Qué vida de Jesús ha construido esta mujer? Contésteme. Ninguna. ¿Por qué? Porque vive engañada en sí misma, viviendo en su viejo hombre,
El viejo hombre, como Pablo lo dijo, debe estar crucificado. ¿Dónde debe estar el viejo hombre de nuestra vida? En la cruz. Ahí debe de estar muerto. Otro caso para que me comprenda. Unos jóvenes que se casaron no hace mucho tiempo. Él era muy agresivo con la esposa. No trabajaba y no proveía lo necesario para la esposa. Discutían muchísimo. Y un día ella, enfadada de esa vida, ¿qué cree que hizo? Lo engañó con otro hombre. Se separaron. Y los dos decían a voz muy fuerte que eran cristianos, cuando aún sus vidas nos están presentando una vida del viejo hombre. Por eso tiene que quedar bien claro para nosotros en esta tarde que si tú y yo crucificamos nuestro viejo hombre, como Pablo lo está diciendo, nosotros ya no podemos ni debemos vivir en él, porque está muerto. Así debe de estar el viejo hombre. ¿Cómo debe de estar tu viejo hombre? ¿Y qué es el viejo hombre? Tu hombre pasado. Tú como mujer pasada. Tú como joven pasado. Ese es el viejo hombre, cuando no tenías a Cristo. Pero ahora tienes a Cristo. Ahora has venido con Cristo. Así que ese viejo hombre debe morir, como Pablo lo dijo. Ya no vivo yo. ¿Cuántos de ustedes pueden decirlo esta tarde? Ya no vivo yo. Pues no, como que no los veo muy convencidos, ¿eh? ¿Y qué quiere decir que ya no vivimos nosotros? Quiere decir que el viejo hombre ya no gobierna más tu vida. Como está muerto con Cristo, entonces dejamos que la vida de Cristo, fíjese bien, al morir el viejo hombre, se supone que recibimos un nuevo hombre, somos una nueva persona en Cristo. Esto quiere decir que ya el viejo hombre no debe gobernar ahora en nosotros. Lo que debe gobernar en nosotros es la nueva vida de Cristo sobre la de nosotros. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo. ¿Quién vive? Y dijo, en mí. Es individual, es personal. Si Cristo vive en mí, no quiere decir que automáticamente vive en toda mi familia. No, es individual. Mi esposa, mis hijos, cada uno tiene que tener esta experiencia. Cristo vive en mí. Y es aquí donde comienza la construcción. Es ahí donde comienza el construir la vida de Cristo en nosotros. El desarrollarla, edificarla, levantarla, hacerla crecer, la vida de Jesús en nosotros, para poder decir como Pablo dijo, y lo que ahora, ¿cuándo? Lo que ahora, esta frase, lo que ahora, siempre está hablando de un tiempo presente. Si lo dices en lunes, tiempo presente. Si lo dices en viernes, tiempo presente. Si lo dices el domingo, tiempo presente. Así debe de ser la vida de un cristiano ahora. Y lo que ahora vivo en la carne. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ahora vivo en todo mi ser, en mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Y eso significa
Quiere decir eso, mis hermanos, que usted y yo, que el viejo hombre ya está muerto. Ahora nosotros tenemos una nueva vida, que es la vida de Cristo construyéndose en nosotros. Y eso significa que vivimos bajo sus enseñanzas, sus mandamientos, sus principios, obedeciéndolos. Y en la medida que los obedecemos, esa vida de Jesús comienza a construirse. Comienza a levantarse. Y eso es precisamente lo que tú y yo debemos de buscar, experimentar, cada uno de nosotros desde nuestra conversión, y darle una respuesta a Dios, que sería precisamente crecer espiritualmente. Eso es construir la vida de Jesús en cada uno de nosotros. Vaya conmigo, 1 de Pedro, capítulo 1. Verso 14 al 16. Usted se va a dar cuenta cómo la Biblia es muy clara. La Biblia, cómo tiene que ser la vida de una persona que dice que es cristiana. Y qué es lo que tiene que pasar en su vida. Primera de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes. Dice qué bonito nos está aquí considerando Dios a los que hemos creído en Él, y dice que nosotros somos hijos, ¿cómo? Obedientes. Así nos está considerando. Y luego dice: no se conformen, es decir, no vivamos, no nos amoldemos, y luego dice, a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. ¿Qué significa esto? Está haciendo referencia a la vida del viejo hombre, la del pasado. Esa vida era una vida, la vida del viejo hombre, la vida de nuestro pasado, era una vida que tenía la ignorancia de la vida de Dios. La ignorábamos, no la conocíamos para nada. Por eso muchos, cuando nosotros venimos a Jesús, cuando venimos a Cristo y comenzamos a construir la vida de Jesús en nosotros, por eso mucha gente ni siquiera nos entiende. ¿Qué haces? ¿Toda la semana te la pasas en la iglesia? Puro perder tiempo. ¿A poco no te han dicho así? ¿Sí o no? Puro perder tiempo. Pero no es así, porque no entienden, están en una ignorancia. Así estábamos tú y yo. Tú y yo así ignorábamos esa vida. Primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que nos llamó es santo. ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? Cristo. Dilo. Cristo te llamó. Él te hizo un llamado, no fuiste tú el que buscaste a Cristo. Cristo fue, tú eras una oveja perdida y el buen pastor fue a buscarte donde estabas perdido y te trajo al redil. No a la iglesia, eso es otra cosa. Te trajo a su redil para ser una de sus ovejas. Él te llamó, y como el que te llamó es santo, como es Él santo, mire lo que Él pide: sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. ¿Santos en qué? A ver, vamos a pensar. Estamos viendo un texto que dice: sean santos en toda su manera de vivir. Quiere decir que cualquiera de nosotros, este sábado que estamos aquí, todos los que nos están escuchando por internet, cualquiera de nosotros que nuestra vida la enfocamos en el viejo hombre y dejamos que nos siga gobernando el viejo hombre y presentamos conductas del viejo hombre, ¿ustedes creen que eso es vivir en santidad en toda nuestra manera de vivir? Pues claro que no. Si yo voy con mi esposa y la sigo ofendiendo y le sigo gritando y vengo aquí y presento la cara de angelito y predico muy bonito, esa no es lo que está diciendo aquí. Yo sigo viviendo en el viejo hombre. Si así lo hiciera,
Por eso aquí dice, el que te llamó es santo, también sean santos en toda su manera. Fíjese cómo el Señor desea que por eso tú y yo construyamos la vida de Jesús en nosotros. Muchos creen que esto es en automático. Muchos creen que que uno no lo tiene que hacer, que es algo que va a suceder así porque va a suceder. No. Jesús nos llamó para que sigamos viviendo en nuestra manera de vivir del viejo hombre. Él nos llamó para vivir en santidad con vestiduras limpias, blancas y resplandecientes. Así es como nos quiere. Primera de Pedro 1:16, por último, dice, porque escrito está, ser santos como Él es santo. El construir la vida de Jesús en nosotros de acuerdo a las Escrituras es muy claro. Otro pasaje. Vamos a confirmar cómo Él quiere esa limpieza y esa santidad en nosotros. Ese construir la vida de Jesús en nosotros. Esa es la vida de Jesús. Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. No te preocupes, marido, no te voy a hablar a ti, aunque el Señor te va a hablar. Maridos, digan amén. ¿Cuántos maridos hay esta tarde? Maridos, amad a vuestras mujeres. Me voy a concentrar en lo que sigue, porque quiero confirmar cómo Cristo quiere que vivamos la vida con Él. Así como Cristo amó a la iglesia. Cristo nunca te va a pedir algo, marido. Él nunca te va a pedir algo que Él no ha hecho. Él pide lo que Él ha hecho. Por eso dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, yo pregunto, ¿cuál fue el propósito de Cristo de amar de tal forma a la iglesia y entregarse a sí mismo por ella? ¿Cuál fue el propósito? Que Cristo amó de tal forma a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella. En el verso 26 está la respuesta. ¿Cuál fue el propósito? Para santificarla. ¿Para qué? Wow. ¿Cómo quiere Cristo a su iglesia? Santificada. ¿Y esto qué significa? Consagrada, apartada del mundo, del pecado, de como se hacía antes, del bailongo, de la tomadera. Apartada, limpiarla para santificarla, consagrarla, apartarla, limpiarla. Y luego dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cuál es el medio que va a usar Cristo para purificar a su iglesia? La palabra. Y luego el verso 27 nos dice otra vez su propósito, con el propósito de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Una iglesia qué? ¿Qué quiere decir esto? Una iglesia radiante, brillante. Una iglesia que refleja la pureza de la vida de Cristo. Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Se da cuenta cómo quiere Cristo a su iglesia? Aquí en la tierra, mis hermanos, Él está haciendo una parte y Él va a culminarla hasta que es cuando estemos ya en su presencia. Cuando Él venga por su iglesia, ahí su iglesia va a ser culminada en ser glorificada completamente. Ahora, esta es nuestra meta.
La santidad, el ser santos cada día, el ser conformados a la imagen de Jesús, no a la imagen del mundo, no a la imagen del viejo hombre. Ya no somos de este mundo, ya no tenemos el viejo hombre porque Cristo nos dio un nuevo hombre y ahora nosotros vivimos en el reino de Dios y en el reino de Dios hay nuevas normas, leyes de cómo conducirnos, cómo vivir cada día, y así es como vamos a ser semejantes a Cristo. Amén. Ahora déjenme explicarles algo, porque esto es bien importante. Nacer de nuevo es una obra completamente de Dios. Nadie, ningún ser humano puede hacerlo, puede lograrlo. Solamente nacer de nuevo es una obra completamente de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Dice, siendo renacidos, esta palabra renacido significa nacer de nuevo, vueltos a nacer, no de simiente corruptible, significa que no tiene nada que ver el ser humano en esto, sino de simiente incorruptible. Y luego nos dice cuál es esa simiente incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, el nacer de nuevo, Dios lo lleva a cabo por medio de su palabra. Porque la palabra de Dios es el vehículo que usa el Espíritu Santo para darle vida a una persona, y es una nueva vida a esa persona. ¿Para qué? Para que esa persona deje su viejo hombre, lo crucifique, como Pablo dijo, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así es como tiene que ser. Ahora, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice ahí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos han creído en Jesús? ¿Cuántos han recibido su nombre? Ah, bueno, ahora tú eres un hijo de Dios. ¿Le das gracias a Él por eso? Muy bien, verso 13, los cuales, ahora hablando de que somos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está muy claro, el nuevo nacimiento solo es una obra de Dios. Amén. Pero la vida cristiana no consiste solo en nacer de nuevo. Este es el punto que hay que entenderlo. Se nos ha hecho participar de una nueva naturaleza. Eso es una verdad. Solo Dios puede hacer eso. Pero ahora, una vez convertidos, una vez de haber creído en Jesús y haber sido hechos hijos de Dios, se nos dio una nueva vida y es responsabilidad de nosotros, tuya, mía. Es responsabilidad construir, desarrollar, edificar, levantar, hacer crecer la vida de Jesús en nosotros. Dígame amén. Voy a leerte un texto, nada más para confirmar esta construcción. Primera de Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuándo debemos de crecer? ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga ya no tienes que trabajar para construir porque Él te ha glorificado. Ya no se ocupa, ya eres semejante a Cristo. Él va a culminar lo final. Pero mientras que Él no venga, tú y yo debemos de estar creciendo siempre. Y eso significa construir. Construir la vida de Jesús en nosotros siempre. Construir la vida de Jesús en nosotros. ¿Cuándo?
Siempre, como personas individuales, como esposos, como esposas, como hijos, como padres, como familia, como iglesia, como cristianos que somos. Tenemos que estar dedicados y concentrados, centrados en construir la vida de Jesús en nosotros. Y si lo estamos haciendo, podemos tener la seguridad que alcanzaremos un buen desarrollo. Levantar la vida de Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Y los otros, los que nos conocen, lo verán. Amén. Ahora, déjeme ponerle este ejemplo que me viene en este momento de construir. Y vamos a pensar la nueva vida, que es responsabilidad de Dios, la vamos a aplicar en la construcción. ¿Qué se ocupa en primer lugar para poder construir una casa? En primer lugar, ¿qué se ocupa? No, un terreno. ¿Un qué? Si no tienes un terreno, ¿cómo vas a construir? ¿Te van a echar para afuera? ¿Sí o no? Primero necesitamos un terreno. Y luego, después de tener el terreno, antes de poner los cimientos, necesitamos todos los materiales tenerlos. ¿Sí o no? Que la grava, que la arena, que el cemento, que las rocas para el cimiento, que los ladrillos, todo eso, y todo eso cuesta. ¿Sí o no? Pero imagínate, la nueva vida es como esto. El Señor hace su testamento y nos dice a cada uno de nosotros: ya te regalé el terreno. Ya tengo un terreno. ¿Y de cuánto me lo diste, Señor? De 1000 metros cuadrados. Puedo poner una piscina ahí. 1000 metros cuadrados, ya me lo regaló. Y luego veo un cerrote de arena, muchos costales de cemento, muchos ladrillos, grava, roca de Castilla quebrada para los cimientos, y luego todavía por ahí un ángel de albañil, y el Señor me dice: ahí está todo el material, yo te lo regalo. Eso es Dios. Dele gracias al Señor. Pero el Señor luego dice: pero tú construye. Hágale clic. Tú construye. Ya te di el material. Ahí está en la palabra de Dios todo el material. Ahí está en la palabra de Dios la herencia del terreno. Ahí está la herencia del terreno, la nueva vida que te he dado. Ese es el terreno. La nueva vida. La mente de Cristo, como decía Julio hace 8 días, ahí está el terreno, ya está donado para ti. Pero ahora tú tienes que empezar a construir. Ladrillo por ladrillo. Tienes que empezar a echar cemento, pegamento de un ladrillo con otro, poner castillos, poner cimientos para que no se caiga la casa. Y fíjese, construir, yo me lo puedo imaginar como aquel endemoniado gadareno, ¿no? Perdido en los sepulcros, desnudo. Me lo puedo imaginar todo sucio, todo peludo, oliendo. ¿Cómo cree que olía? ¿Usted se acercaría a llevarle un pan? Ahí me va a decir: yo sí. No, hombre, si lo ataron con cadenas, yo creo que no se le acercaba. De lejos: hola, Cristo te ama. Pero ahí estaba el endemoniado. Nadie lo quería allá en la sociedad. Lo mandaron allá a los sepulcros, allá lo ataron. Él rompió las cadenas porque tenía los demonios, y los demonios, créame que son fuertes. Los demonios tienen una fuerza impresionante. Espero que nunca se te ponga uno de frente,
Porque un perro rabioso no tiene nada que ver con un demonio en su fuerza. Pero así estaba este hombre. Pero un día Jesús vino. Un día Jesús apareció en su vida. Un día Jesús fue a ese lugar nada más por ese hombre. Y así estábamos tú y yo. Fue por él. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Lo transformó completamente. Hizo una nueva vida en este hombre. Él quería ir con Jesús y Jesús lo envió a su casa. Jesús lo envió a los suyos. Pero cuando fue a su casa y fue a los suyos, ya no era el endemoniado. Ya no era aquel hombre oloroso que olía feo, sucio, lleno de pelos por todos lados. Ahora estaba vestido. Ahora en su mente cabal, este hombre estaba consciente que la vida de Jesús había llegado a él, una nueva vida. Cuando llegó a su casa, yo me puedo imaginar a toda su familia sorprendida. ¿Qué te pasó? Yo no sé si se quedaron mudos. ¿Qué impacto fue para sus vidas? ¿Sí o no? Este hombre endemoniado ahora estaba presentando la vida de Jesús. Este hombre endemoniado ya no tenía ni un demonio. Ahora él tenía la vida de Cristo. Y eso fue lo que presentó. La vida de Cristo. La vida de Jesús. Nosotros, mis hermanos, tenemos que construir la vida de Jesús en nosotros, cada uno. Tenemos que aprender a construirla. Tenemos una nueva vida y no podemos seguir viviendo en el viejo hombre. Tenemos que irla llevando, que se vaya pareciendo a Jesús cada día. Así que si nosotros queremos aprender a construir la vida de Jesús, lo primero que tenemos que aprender, yo te voy a hablar solamente unos puntos. Lo primero que tenemos que aprender es hacer la voluntad de Dios como Jesús lo hizo. No a tu manera, no. Tenemos que hacer la voluntad de Dios como la hizo ¿quién? Jesucristo. Eso es ser cristiano. Eso es ser discípulo verdadero de Jesús. Eso es verdaderamente seguir, ir detrás de Jesús y no como alguien dice que es y no hace nada. Así no es. Soy un seguidor de Cristo. Una de las cosas, una de las características que se tiene que ver en ti, que has empezado a construir, que estás construyendo en tu vida, es que estás haciendo la voluntad de Dios como la hizo Jesús. Juan 5:30. Jesús dijo estas palabras: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Yo pregunto esta tarde, ¿a cuántos de ustedes les gustaría decir lo mismo? Mi juicio es justo. A ver, ¿cuántos? ¿Ninguno? ¿A poco no juzgas? ¿No haces juicios? ¿No juzgas cosas en tu casa? ¿No haces juicios con tus hijos? ¿No haces juicio como matrimonio uno a otro? ¿Sí o no? Sí lo hay. Si yo quiero que mi juicio sea justo, lo que tengo que empezar a hacer es hacer la voluntad de Dios. Si tú y yo hacemos la voluntad de Dios, nuestros juicios van a ser justos. Amén. Y Jesús dijo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y Jesús nos enseñó que lo más importante y lo más grande que un hijo de Dios puede hacer es hacer la voluntad de Dios. Jesús lo hizo.
Yo no puedo hacer nada por mí mismo. ¿Cuándo aprenderemos esto tú y yo? ¿Cuándo aprenderemos a decir que no podemos hacer nada por nosotros mismos? Todo cuanto hagamos debemos hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Si hablamos de trato como personas, de tratarnos, si hablamos de trato hacia la familia, en el matrimonio, si hablamos de trato con los demás, las personas que están alrededor de nosotros en el trabajo, los vecinos, en la calle, el trato a los demás, ¿cómo debemos hacerlo? De acuerdo a la voluntad de Dios. No a nuestra voluntad ya, de acuerdo a la voluntad de Dios. Si hablamos de respeto, que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. El respeto que nos tengamos tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Si hablamos de servicio, que el servicio sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Eso tenemos que empezar a construir, hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces te has hecho el propósito desde que te despiertas y dices, hoy voy a hacer la voluntad de Dios? Y cuando vas a acostarte en la noche, cuando se acabó el día, ¿cuántos de ustedes dicen, a ver, voy a reflexionar, ¿hice la voluntad de Dios o hice lo que yo quise? Juan 6:38. Dice ahí Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Imagínense, si Cristo nuevamente nos dice esto, que Él vino a este mundo, solamente vino a este mundo para hacer la voluntad del Padre. ¿Cuánto más nosotros debemos dejar de hacer nuestra voluntad para enfocarnos en hacer la voluntad de aquel que nos escogió y nos llamó? ¿Quién eras tú? ¿Quién era yo? Para que Él nos escogiera y nos llamara para su reino, para seguirlo, para hacernos hijos de Dios y darnos una nueva vida. ¿Quién éramos? Nada. Así que mis hermanos, fuimos llamados no para seguir haciendo nuestra voluntad. Tenemos que aprender a construir haciendo la voluntad de Dios y no la voluntad del viejo hombre. Mateo 6:10. Jesús nos enseñó esta oración que deberíamos estarla haciendo todos los días. Esta es una parte de la oración del Padre Nuestro, la conocida como la oración modelo. Y dice ahí en Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No es que oremos y digamos, Señor, que mis vecinos hagan la voluntad del cielo como aquí en la tierra. No. El Señor está diciendo que esta oración es para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que estar orando que venga el reino de Dios a cada uno de nosotros aquí adentro. Que el reino de Dios gobierne acá adentro en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos hacer la voluntad de Dios aquí, como se hace en ¿dónde? En el cielo. Solamente con el reino de Dios establecido en tu corazón, Cristo el Rey ahí, es como tú y yo podemos hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Entonces, construir la vida de Jesús es esforzarnos, centrarnos
esforzarnos, centrarnos, trabajar en hacer la voluntad de Dios en todo lo que hagamos. ¿En cuánto? ¿Vas a hacer la comida? Hazla en la voluntad de Dios. ¿Vas a llevar a los niños a la escuela? Hazlo en la voluntad de Dios. ¿Vas a ir a trabajar? Hazlo en la voluntad de Dios. ¿Vas a venir a servir? Hazlo en la voluntad de Dios. Tenemos que aprender eso, mis hermanos. El religioso, fíjense bien cómo es el religioso. El religioso cumple reglas, normas, y más externas que internas. Él cree que por el simple hecho de asistir, bautizarse, servir incluso en un ministerio y cumplirlo, lo está logrando. Él cree eso, el religioso. Pero si Jesús no está siendo construido en su vida, si la forma de vida que lleva no es la vida de Jesús, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, si eso no es así, quiere decir que no está haciendo la voluntad de Dios. ¿De qué le sirve todo lo que haga? ¿Quieres construir la vida de Jesús en ti? Comienza a hacer todos los días la voluntad de Dios. Haz ese propósito de aprender a hacer la voluntad de Dios. Vamos a otro punto. Construyendo la vida de Jesús en nosotros. Construir la vida de Jesús en nosotros, mis hermanos, no solamente es hacer la voluntad de Dios. Esto es parte de la voluntad de Dios también. Pero también es aprender a amar como Jesús nos ha amado. Eso es construir la vida de Jesús en nosotros. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que ya aman como Jesús te ha amado a ti? Qué difícil, ¿no? Pero tenemos que ir rumbo a eso. ¿Quién puede amar como Jesús nos ha amado? O sea, a lo mejor no podemos llegarle a ese nivel a Jesús, pero sí podemos caminar y amar lo mejor que podemos hacerlo como Él lo hizo. ¿No creen? Efesios capítulo 1, versos 5 al 2 dice: vean el llamado de Jesús a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y esta palabra sean está hablando de algo afirmativo, determinante. No está dando una opción de decir: oye, si puedes, si tienes tiempo, si se te antoja. No, está diciendo sean. Este verbo es una afirmación de mandamiento. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Fíjese bien cómo nos dice otra vez: hijos amados. Primero nos dijo hijos obedientes. Ahora nos dice que usted y yo somos hijos amados. ¿Por qué? Porque Dios nos ha mostrado su gran amor al llamarnos hijos de Dios. Ese es el gran amor de Dios, porque nadie de nosotros merecíamos que se nos llamara hijos de Dios. Ahí está el amor de Dios demostrado a nosotros en primer punto. Y primera de Juan 3:1 lo dice. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y luego viene en el verso 2 lo que debemos imitar. Dice en el verso 2: andad en amor.
¿Qué significa? Vivir amando. Vivan en amor. Amen a su familia. Amen a la gente. Amen a sus enemigos. Ese es el llamado. Andad en amor, vivir en amor. Ese es el llamado. No podemos, yo no puedo como cristiano seguirme dando el gusto. Si de verdad soy de Cristo, claro, si no eres de Cristo puedes hacer lo que tú quieras. Pero si tú eres de Cristo, tú ya no te puedes dar el lujo de decir, yo si quiero, amo a mi familia como yo quiero. Disculpen, pero no. No puedes hacer eso. Porque si haces eso, estás actuando en el viejo hombre. La demanda de Jesús es que ames como hijo amado. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al llamarnos hijos de Dios. Al darnos a su Hijo Jesucristo, y por el cual pudimos ser hechos hijos de Dios. Por eso debemos amar a la familia, amarla como Cristo, como Dios nos amó a cada uno de nosotros. Ese es el grado en el que tenemos que aprender a amar. Así dice, amen en amor, vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si estamos construyendo la vida de Jesús en nosotros, recuerde, el terreno ya lo tenemos, los materiales ya los tenemos, aquí están los ladrillos que estamos mencionando y el Señor nos está diciendo, construye tu vida, la vida de Jesús en ti, amando, entregándote a los demás, entregándote a ti mismo a los demás. ¿Qué quiere decir que me entregue? Que te olvides. Deja de pensar en ti. Deja de ser egoísta. Da toda tu vida por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por la gente, aún por tu enemigo. Porque Jesús lo hizo. ¿Cuántos hermanos vemos? Fíjese, voy a ponerle ejemplos de lo que es entregarse a sí mismo. Algunos, no quiere decir que es todo. Pero ¿cuántos hermanos vemos que están dispuestos a darlo todo por amor? Son como Jesús. Yo he visto hermanos y hermanas que están dispuestas a servir como maestros de niños. Y muchos de esos hermanos no tienen carro, viven lejos, vienen en camión. Quizás el único recurso que tienen es su camión de allá para acá y de aquí a su casa. Pero vienen y sirven, soportan, entregan todo, enseñando a cada uno de esos niños ahí en los salones, se entregan a sí mismos. Están dispuestos. Lo hacen por amor a Dios. Lo hacen como diciendo, Señor, si tú me has amado de tal manera, ¿cómo yo no te voy a amar de tal manera? Yo aquí estoy y no me importa el precio que pague. Yo, Señor, aquí estoy y lo voy a hacer. Si es en mi casa, si es con mi esposa, si es con mis hijos, voy a entregarlo todo. ¿Cuánto? Yo he conocido personas que son enviados a pastorear lejos, sin un sueldo, Tienen sus trabajos, tienen sus negocios, son enviados. 3 horas de camino al pueblo donde van a pastorear, pero bien dispuestos, no se quejan, no desisten,
no se desalientan, no hablan mal, soportan las inclemencias que enfrentan. Eso es entregarse a sí mismo. Eso es amar como Jesús quiere que amemos, que estemos dispuestos a entregarlo todo. Qué a gusto es venir donde todo lo tenemos. Qué a gusto es, a lo mejor el único precio que pagamos es tener el tiempo para venir a la reunión, pero hasta ahí se acaba todo. No estamos dispuestos a decirle a Jesús: Señor, yo te amo tanto que yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas que quieres que yo haga. A veces no estamos dispuestos a entregarlo todo como matrimonios. A veces no estamos dispuestos a entregarnos a nosotros mismos como familia. Siempre estamos viendo los errores, siempre estamos viendo las faltas, siempre estamos viendo las fallas, siempre estamos diciendo esto y esto, y ahí nos concentramos, y en la entrega de nosotros por la familia se nos olvidó. Tenemos que construir la vida de Jesús. Si tenemos la mente de Cristo, no puede quedar ahí. Hay que construir esa vida de Jesús, y esa vida de Jesús es práctica. ¿Cómo es? Práctica. Que nos amamos entre nosotros como hermanos, nos amamos como matrimonio, como familia, amamos a nuestro prójimo, nos esforzamos para ello. Tenemos un compromiso en ello, de hacerlo. Pero no solamente es amar, porque mira, hermano, alguien pudiera decir: yo amo a Dios, aleluya, gloria a Dios. Pero dice Primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Quiero preguntarte, ¿a quién aborreces? ¿Amas a Dios? No puedes aborrecer a nadie. A nadie. Es que no sabe lo que me hizo, cómo me hirió, cómo me lastimó. No puedes aborrecer a nadie. Así como Cristo te amó, tú debes amar. Y debes entregar, que sea Cristo el que haga la obra, no nosotros. Nuestro papel es amar como Cristo nos ha amado, para no ser mentirosos. ¿Cuántos no dicen: no, yo sí amo a Dios? Y no pueden hablarle a una persona. ¿Qué es eso? Aquí está muy claro. ¿Amas a Dios? No puedes hacerlo. No le hablan porque me cae gordo. Pues ayúdalo a bajar de peso, ¿no? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Tenemos este mandamiento de Él. ¿Por qué debemos amar como Cristo nos amó? Porque es un mandato. Es una orden. No es una opción. Es una orden. Amar como Cristo. El que ama a Dios, ame también a su hermano. 3. Construyendo la vida de Jesús en nosotros.
Si construimos la vida de Jesús en nosotros, tenemos que aprender que es parte del amor, pero es un tema, es un punto importante, que es perdonar como Jesús nos ha perdonado. El perdón, mis hermanos, establece el fundamento, es un fundamento básico para cualquier relación duradera y permanente. El perdón. Y la Biblia nos dice en Santiago 3, verso 1 al 2, dice: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántos ofendemos? ¿Cuántos ofendemos? ¿Y cuántas veces? Ese es un hecho innegable, que todos hemos ofendido a otros en algún momento o en muchos momentos. Pero tristemente, miren, podemos llegar a la certeza de que todos hemos ofendido muchas veces, pero es triste que no podemos decir que todos hemos perdonado a otros. Perdonar, mis hermanos, es una de las cosas más difíciles que debemos hacer para poder mantener relaciones saludables. Cristo nos enseñó eso, a perdonar. Perdonar en todo nuestro entorno, perdonar en tu matrimonio, perdonar en la familia, perdonar a personas. Aún perdonar en nuestra relación con Dios, porque muchas veces, ¿cuántas veces, mis hermanos, nos equivocamos y guardamos resentimiento contra Dios? Yo conocí una mujer que estaba muy molesta con Dios, enojada. Ella no quería saber nada con Dios. ¿Saben por qué? Porque había permitido, según ella, que su marido la abandonara. Es que tú permitiste que mi marido me abandonara. Siendo que aquel hombre no tenía ningún temor de Dios y se fue con otra. Pero bueno, ella tenía que perdonar y entender que Dios no tuvo nada que ver en el abandono de su marido. El abandono de su marido era el corazón perverso de su marido, no Dios permitiendo. Ahora, déjenme enseñarles algo. El aprendizaje del perdón se dice que se inicia a muy temprana edad. La actitud de perdonar se transmite de generación en generación. Ser adultos, llegar a ser adultos, no convierte automáticamente el perdón en algo sencillo de hacer. Por el contrario, lo vuelve más difícil. ¿Por qué? Porque siempre es más sencillo actuar en edad adulta según el ejemplo que hemos recibido cuando éramos niños. Si los niños oyen y escuchan y ven a su madre y a su padre pedirse perdón y perdonar, el niño lo tomará como algo normal. Pero si eso no ocurre nunca, no habrá un modelo a seguir. Si nunca le pides perdón a tu esposa y tu esposa no quieres perdonar, pues eso están viendo los hijos. Fíjense, déjenme compartirles este ejemplo. A mí me pasó con mi padre, ¿no? Cuando yo conocí al Señor, antes de casarme, yo tuve un problema en una hora de comida con mi papá, precisamente. Él no era cristiano, y en una comida él estaba tan duro, así sobre mí, porque me había hecho cristiano,
Y la verdad estaba tanto insistiendo, ay, que los aleluyas y ya te lavaron el cerebro y que no sé qué y así. Yo estaba comiendo a gusto y que me enojo. Y me enojé tanto que aventé el plato de comida. ¿Sabes? Lo aventé, me levanté y me fui a mi recámara. Ya estuvo, papá. No es posible que no veas el cambio en mi vida. Y ahí voy arriba, ¿no? Cuando estaba en mi recámara, acostado, enojado y meditando, el Espíritu Santo me habló. Baja y pide perdón a tu papá. ¿Cuál creen que fue la primera respuesta mía? ¿Qué? Que bajes y le pidas perdón a tu papá por lo que hiciste. Él nunca ha pedido perdón, nunca le he oído que pida perdón. Y me habló la tercera vez, pero no creo que me habló tan dulce la tercera vez. Que bajes y le pidas perdón a tu papá. Punto. Jamás, yo tenía 18 años, ya iba para los 19 años. Jamás en todos esos años, ninguna vez le había pedido perdón a mi papá. Había hecho muchas cosas mal y nunca había pedido perdón. Ni tampoco había recibido perdón más que el de Cristo hasta ese momento que ya le conocía. Y entonces bajé de mi recámara, mi padre estaba lavando trastes y me acerqué por atrás y le dije, papá, ¿puedo decirte algo? Se volteó, sí, dime. Y me le quedé viendo y le dije, ¿sabes qué? Perdóname. No debía haber hecho lo que hice. Perdón. Eso es todo lo que te quiero decir, que me perdones. ¿Me perdonas? Mire, sus ojos se le pusieron cristalinos, cristalinos. No lloró porque era de los machos de Jalisco. Pero ahí, mi hermano, ahí créame, por primera vez en mi vida experimenté una tremenda bendición. Pedir perdón y que te perdonan. Qué importante es pedir perdón, pero qué importante es perdonar. Jesús es nuestro más grande ejemplo y modelo a seguir. Él perdonó siempre a aquellos que le hicieron, lo menospreciaron, hablaron mal de Él, lo llevaron a la cruz. Jesús siempre perdonó a cada persona. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué no puedes perdonar? ¿Se te hace difícil perdonar a alguien que te ha ofendido? ¿O te ha hecho una serie de ofensas? Y ha persistido en hacerlo. Yo quiero que comprendas, perdonar no es tolerar, misericordia no es tolerancia, son dos cosas diferentes. Misericordia es lo que Cristo tuvo por nosotros, pero jamás nos tolera el pecado. El perdón es una de las claves principales enseñadas por Jesús para resolver conflictos, ofensas. ¿Por qué debo perdonar? Porque Dios te lo manda. ¿Por qué debemos perdonar? Dios lo manda. Muchas personas creen que el perdón es una opción, algo que pueden hacer o no hacer de acuerdo a su gusto. No, 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 no. El perdón es un mandamiento de Dios. Perdona si tienes algo contra alguno. Si alguno tiene queja contra alguno, dijo Pablo, de la manera que Cristo les perdonó, ustedes también háganlo. Colosenses 3:13, ahí lo dice. El perdón no es opcional, es una responsabilidad de un cristiano.
construyendo la vida de Jesús en él. Tiene que ser una persona que sabe perdonar a la manera que Cristo le perdonó. Y Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Y ese es un mandamiento: perdona. Ahora, si tú y yo no perdonamos, fíjate bien, Dios no nos va a perdonar. Eso dice la Escritura, ¿no? Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Marcos 11:26. Así que si tú niegas el perdón a alguien, no tienes derecho de pedir perdón o esperar ser perdonado. Tenemos que construir la vida de Jesús, tenemos que crecer, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre, creciendo. Por último, porque el tiempo se me fue, aprendiendo a construir la vida de Jesús. No le voy a dar 5 puntos porque no alcanzo, pero este es el último punto. Construir la vida de Jesús es aprender a servir a los demás como Jesús lo hizo. Como Él lo hizo. Servir a Dios Él quiere que lo hagamos como Él lo hizo. En una ocasión Jesús lavó los pies de sus discípulos. Dice que llegaron a una casa, se quitó el manto, tomó una toalla, se la ciñó en la cintura, tomó un lebrillo con agua y no sé si con una esponja o con una toallita, y empezó a lavar los pies de cada discípulo. Esa labor que hizo Jesús la realizaba el siervo de menor rango en una casa. Jesús lo hizo. Y cuando terminó de hacerlo, Jesús dijo estas palabras. ¿Saben lo que he hecho ahí en Juan 13, del verso 2 en adelante? ¿Saben lo que yo he hecho? Ustedes me llaman Señor y Maestro y lo dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. Y no se está refiriendo al acto externo de lavar pies, porque eso es una apariencia. Yo he visto a muchos pastores caer en ese error, llamar a sus líderes y delante de la iglesia lavarle los pies. ¡Ay, qué pastor tan humilde! No, mis hermanos, eso no representa humildad. Eso es apariencia. Jesús no hizo apariencia, Jesús les dio una lección. Siendo Él el Maestro y el Señor, hizo una labor de servicio con tanta humildad, que eso es lo que Él quiere de nosotros. Sirve. No estés fijándote. Hey, ¿por qué me ponen aquí? Diario tengo que cambiar pañales de bebés. O algunos, no, yo no me meto al ministerio de maestros porque me van a mandar ahí con los bebés y ya mis hijos están grandotes, ya no quiero andar. No, hermanos, es que así no es la actitud de servicio. La actitud de servicio es donde Dios te ponga. Amén. A donde Dios te mande. Amén. Si hay que caminar 10 kilómetros para ir a un lugar y evangelizar en ese lugar. Amén. Si somos enviados a un lugar y se nos da un cargo en ese lugar y ese lugar es el más insignificante, amén, hay que ir, hay que estar dispuestos a servir a Dios como el Señor lo ha hecho por nosotros, en la manera que Él lo hizo, porque eso es servir, eso es lavar los pies los unos a los otros. Que no haya pretexto para tomar esa posición de servicio humilde. Un servicio sin pensar en uno, sin buscar intereses, sino solo servir. Debemos construir la vida de Jesús en nosotros. Póngase de pie, por favor.
¿Qué vamos a hacer? ¿Quedarnos donde estamos? ¿O empezar a tomar ladrillos? Agarrar una pala, hacer mezcla y empezar a construir. Ahí está el ladrillo de hacer la voluntad de Dios. O los ladrillos de hacer la voluntad de Dios. Ahí están los ladrillos de amar como Jesús ha amado. Ahí están los ladrillos de perdonar como Jesús nos perdonó. Ahí están los ladrillos de servir de la misma manera que Jesús sirvió. Y así hay muchas cosas que en la palabra de Dios, ahí está el material que Él nos ha dado. Comienza a ir y a tomar y a construir. Cierra tus ojos, por favor. Y quiero que medites un momento nada más. ¿Qué ladrillos de estos que hemos hablado son ladrillos que no has tomado y no has construido en tu vida la vida de Jesús? Hoy puedes hacer, hoy puedes ir por esos ladrillos. Díselo a Jesús: Señor, te doy gracias en primer lugar por la nueva vida que me diste. Gracias por ese terreno. Gracias por esos materiales que has puesto a mi alcance gratuitamente. No tengo que invertir nada en ellos. Lo único que me estás pidiendo es mi voluntad, es mi decisión de ir y comenzar a trabajar, de construir esa vida tuya en mi vida. Señor, si no he hecho tu voluntad, perdóname. Señor, si he seguido haciendo la voluntad del viejo hombre y yo, necio, aferrado, insistente, que soy cristiano, pero sigo viviendo en el viejo hombre. No. Hoy retomo mi lugar y llevo al viejo hombre a la cruz para decir como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, ayúdame a construir, ayúdame a ir poniendo esos ladrillos, de hacer la voluntad de Dios, de amar como tú me amaste. Perdóname, Señor, si todavía sigo aborreciendo a alguien, si todavía sigo teniendo malos pensamientos de alguien. Perdóname, Señor. Si esa persona anda mal, yo lo único que tengo que hacer es dejarlo en tus manos, Señor. A mí no me compete el cambio de su vida, a ti sí, tú eres el que lo puedes hacer. Señor, yo lo único que quiero hacer es que mi vida se parezca a ti cada día más. Señor, si no he podido perdonar a alguien, hoy lo he entendido. El perdón no es una opción, el perdón es un mandamiento. Y yo te amo, Señor, y si te amo, guardo tus mandamientos, obedezco tus mandamientos. Y yo perdono a esa persona que me ha ofendido, yo perdono a esa persona que ha tenido contra mí cosas. Señor, la pongo en tus manos. De la misma manera, Señor, yo quiero servir como tú lo hiciste. Tú no viniste para ser servido, viniste para servir y dar la vida en rescate por nosotros. Enséñanos a servirte, enséñanos a darlo todo en casa, en el hogar, yo como marido, no esperando que mi esposa tenga que darme. Ese es el papel de ella, pero el mío es darlo todo. El mío hacia mis hijos es darlo todo. Si ellos lo hacen o no lo hacen, ellos tienen que aprender. ¿Y de quién lo pueden aprender sino de nosotros? Oh Señor, nos humillamos en tu presencia y queremos construir tu vida, queremos crecer en tu vida, queremos desarrollar tu vida, queremos edificar tu vida en nosotros hasta que tú vengas. Que cada día podamos ser más semejantes a ti. En el nombre de Jesús. Adórenlo, adórenle, levante sus manos a Él y ofrézcale su vida al que dio su vida por usted.
Señor, en santidad, y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad, y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti, y quiero hacer tu voluntad. Sí, Jesús, queremos hacer tu voluntad. Obedeciéndote, Señor. Dile una vez más. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad, y que mi